capítulo 6. Génesis capítulo 6, verso 5. Desde el verso 5 vamos a estar leyendo. Dios es bueno. Dios es bueno. Al nombre de Jesús. A su nombre. Génesis capítulo 6, verso 5. Cuando todos lo tengan con un amén me comunican. Amén. Entonces leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: traeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlo hecho. Se puede sentar un momento, el que tenga asiento. Quiero hablar en esta hermosa noche, en este momento, con el tema voz de alerta. ¿Cuál es el tema? Créame que este mensaje el Señor me lo dio y lo tengo desde hace más de un año. Y lo hemos estado ministrando. Y cuando el ministro me dijo acerca del tema, dije: gloria a Dios. ¿Cuál es el tema? Voz. Esa voz nos está diciendo que han desafiado a Dios. Y Dios ha aceptado ese desafío. Los hombres del tiempo de Noé desafiaron a Dios. Y lo lamentable del caso, que en este tiempo también lo están desafiando. En medio de este desafío, Dios manda un diluvio, un acto judicial de parte de Dios sobre un mundo que había llegado al colmo de su iniquidad. Aleluya. La palabra iniquidad significa literalmente injusticia. Es la condición de no ser recto. De no ser recto en base a las normas inamovibles de justicia y santidad de Dios. Dice las Escrituras que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Esto nos indica que no tenían interrupción en su pecado, que su pecado era constante y sin interrupción. Por eso fue que su intención, su plan, su propósito y su voluntad era de pecar siempre. Y lo fuerte de esto es que Dios examinó el corazón de todos los hombres antes de que el juicio viniera. Dios examinó el corazón de todos y vio que ellos estaban resueltos a hacer lo malo. Su estado era un desprecio total hacia la justicia de Dios. Por eso aborrecían la rectitud, despreciaban la verdad, no querían saber de la virtud y le tenían odio al honor. A los hombres del tiempo de Noé, la maldad había moldeado su carácter. Por eso su destino fue marcado. Y por causa de su maldad, llegaron a un punto sin retorno. En una total perversión de los valores morales. Esos valores morales sobre los cuales se fundamentan las relaciones interpersonales. Jesús nos reveló que el origen de la maldad de los hombres, que el origen de la maldad en el ser humano era interno.
Por eso dijo en San Mateo capítulo 15, verso 19, que de adentro del corazón de los hombres es que salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los falsos testimonios y las blasfemias. Gloria a Dios. La Biblia dice en Génesis capítulo 6, verso 11, y se corrompió la tierra delante de Dios. Y estaba la tierra llena de violencia. Toda carne había corrompido su camino. Se habían desprestigiado. Estaban desacreditados. Ellos mismos se habían difamado. Y esto lo había degradado a ellos como seres humanos. Usted ha oído en el ardor popular que a las mujeres que son de la calle le llaman un animal de cuatro patas cuando son... Hay gente que le dicen, esa es una... Ya usted sabe, le cambian el nombre. ¿Por qué? Por sus malas conductas. Llegan a una conducta tan aberrante que hay a hombres que le llaman animal, por no decir la palabra. Como seres humanos habían manchado su conducta, se habían envilecido. Lo que nos indica es que había una degeneración total delante de la presencia de Dios. Pero antes de que Jehová Dios ordenara el juicio, dice la Biblia en la segunda epístola de Pedro, capítulo 2, verso 15, que Noé fue pregonero de justicia. Aquí vemos cómo se manifiesta la voz de alerta. Aquí se manifestó en Noé la voz de alerta. Según la etimología latina del verbo transitivo, la palabra pregonar es publicar. Es hacer notorio algo en voz alta para que llegue a conocimiento de todos. En este lazo de tiempo, Dios le permitió a Noé que diera a conocer su juicio, comunicándole a todos los hombres lo que se avecinaba, como estamos hoy en día, comunicándole a los hombres lo que se avecina. Dios le dio a conocer a Noé algo oculto, y él como profeta no podía quedarse callado. ¿Dónde están los profetas? Gloria a Jesús. Es impresionante que en este tiempo, como hay personas que siendo cristianos lavados con la sangre de Cristo, llenos del Espíritu Santo, teniendo una información tan valiosa como lo es el Evangelio, están callados. Ay, Padre. Aleluya. Muchos esperando solamente una invitación para poder predicar el Evangelio. Le pasan cientos y miles de personas por el lado y a nadie le dicen Jesús es la solución. Viendo y mirando como todo se está cumpliendo a la vista de todos y no van a conocer el plan y el propósito de Dios. Se han guardado la información para ellos y se les olvida que esto puede ser muy peligroso para su vida. Porque al guardarse la información no están cumpliendo con la gran comisión de predicar el Evangelio. Déjeme decirle esto, le pasan cientos de personas por el lado y a nadie le dice Jesús es la solución. A nadie le dice Jesús cambia. A nadie le dice Jesús es el que transforma. La Biblia presenta que el diluvio fue una catástrofe de carácter universal. Si empleamos la palabra hebrea Mabul, que según la versión griega se traduce como cataclismo, es un trastorno grande y violento que afecta al planeta. En el Nuevo Testamento se usa el mismo término griego denotando a sí mismo una destrucción universal. Si leemos en San Mateo capítulo 24, verso 29, veremos allí que Jesús dijo, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, Jesús señala que el sol, y dijo más, la luna no dará su resplandor, y siguió diciendo y dijo, y las estrellas caerán del cielo, y siguió diciendo y dijo, y la potencia de los cielos serán conmovidas. En el verso 38 Jesús siguió diciendo, porque como en los días de Noé, antes del diluvio, o sea, antes de la catástrofe, de aquel juicio que se manifestó, Jesús dijo, todos estaban entretenidos. En los tiempos de Noé, todos estaban entretenidos. ¿Haciendo qué? Comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Y no entendieron hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y se lo llevó. Si miramos hoy en día cómo está el nivel de entretenimiento en estos tiempos, ¿hasta qué punto ha llegado? Hasta el punto que
besando y dándose en casamiento, como dice las Escrituras. Hay una distracción tan fuerte que no deja que la gente en su mayoría mediten en Dios. La gente está tan entretenida que no están entendiendo, no están escuchando la voz de alerta. Alabamos a Dios. La gente dice, pero ven acá, ¿y qué es lo que está pasando? ¿Por qué tanto desastre? ¿Por qué tanta situación? Es que hay una voz de alerta y la gente está durmiendo. En el verso 39, Jesús prosiguió diciendo, y no entendieron, no pudieron descifrar, desentrañar el sentido oculto, abstruso, confuso y poco evidente, hasta que vino el diluvio y arrasó, y arrasó, y arrasó con todo. Así será en estos tiempos. La venida del Hijo del Hombre está a la puerta y la gente no está entendiendo por qué es que en el mundo hay guerra y rumores. De guerra. ¿Por qué tanta pestilencia? ¿Por qué tantas enfermedades? ¿Por qué tanta violencia? ¿Por qué tantas infidelidades matrimoniales en todas las áreas, a nivel social, en todos los lugares? Tanta infidelidad matrimonial. La gente se pregunta, ¿y qué es lo que está pasando? Alaba a Dios si puede en esta hora. La gente dice, ¿por qué tantas aberraciones sexuales? ¿Por qué tanta hechicería e idolatría como nunca antes visto? ¿Por qué tanta muerte? ¿Por qué tantos atracos? ¿Por qué tanto robo? ¿Por qué tanto engaño? ¿Por qué tanto alcohol? Alabamos a Dios. ¿Por qué tanta marihuana? ¿Por qué tanta droga? ¿Por qué tanta juca? ¿Cuánto alaba la gloria de Dios en esta hora? ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Santo! Bíblicamente, cuando analizamos el diluvio, fue un complejo de eventos en el cual fueron rotas todas las fuentes del gran abismo. Las cataratas de los cielos, dice la Biblia, fueron abiertas. Hubo lluvia sobre la tierra durante 40 días y 40 noches, según Génesis capítulo 7, versos 11 y 12. Y según Génesis capítulo 7, verso 21, dice que toda carne, todos los seres terrestres, incluyendo al hombre, dice que fueron destruidos. ¿Qué pasó con esa gente de ese entonces? Fueron destruidos. La tierra misma, el mundo de entonces pereció. Dice que fueron rotas las fuentes del gran abismo, colapsamiento de sesiones vitales de la corteza terrestre. Lo que nos indica es que las aguas marinas o subterráneas se lanzaron sobre los continentes y se precipitaron sobre la tierra con una fuerza devastadora que destruía todo a su paso. Todo lo que se encontraba en su camino era destruido. En este gran complejo de eventos indica lluvias universales de un régimen torrencial e indescriptible, convulsiones volcánicas y tectónicas, violentos huracanes que provocaron un inmenso sepultamiento. Por eso fue que el mundo antiguo quedó totalmente sepultado. Después del juicio, Noé salió del arca a un mundo nuevo. ¿A dónde fue que salió Noé después de eso? A un mundo en el que la orografía y estructura climatológica y muchos otros factores habían cambiado radicalmente. Por eso, si hacemos un análisis en Apocalipsis capítulo 21 verso 1, allí el apóstol Juan ahora ve un cielo nuevo y una Tierra nueva. un cielo nuevo y una. Aquí a Juan se le reveló una purificación del cielo sideral y del material gránulo y oscuro en el cual estamos pisando, que se llama Tierra. Lo que nos indica es que también habrá para este tiempo, en cualquier momento, una depuración. Gloria a Dios. Dios va a limpiar en cualquier momento. Esto estará tan limpio que parecerá de fábrica. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué Dios va a limpiar esto? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Oiga esto. Bueno, en Apocalipsis capítulo 21, verso 2 dice, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que descendía ¿de dónde? Del cielo, de donde está Dios, más allá del cielo sideral. Y el verso 3 dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Dice, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Aleluya. El privilegio que quería Moisés en el monte Oreb, que Dios le revelara su rostro, eso lo vamos a tener todo aquello que escuchen la palabra de Dios. Estos versos nos dan claramente una voz de alerta.
Pero déjame decirle que ahí solo vivirán aquellos que prestaron atención a la solemne advertencia de Dios. Aquellos que escucharon su palabra. Aquellos que prestaron atención cuando vino la voz de alerta. Ahí vivirán aquellos que se apartaron del mal, que dejaron atrás su mala forma de vivir, de actuar, de comportarse y de conducirse en esta vida. Aleluya. Ahí no van a estar la gente que a cualquiera le dan un boche, no. Aleluya. El diluvio del pasado se muestra como ejemplo de aquel día futuro en el que tampoco nadie podrá escapar a las acciones de Dios. Todos los que han rechazado el conocimiento salvador de Dios se verán enfrentando con su justa ira en retribución. Todo aquel que desecha esta voz de alerta se verá enfrentando el juicio de Dios. En Hebreos capítulo 11, verso 7 nos enseña que fue por fe que Noé preparó el arca. Oiga eso, fue por fe. Todo lo concerniente al diluvio fue dispuesto por Dios. Noé simplemente tuvo que seguir las instrucciones recibidas. Desde luego, si él quería escapar del juicio que se avecinaba. Le estamos hablando a la gente del juicio que se avecina, pero también le estamos diciendo que hay un escape. Alaba. Noé preparó un arca ordenada por Dios, pero en este tiempo el arca no es el arca de Noé. En este tiempo la salida se llama Jesús. Se llama Jesús. Fue Dios quien advirtió a Noé dándole la voz de alerta. Fue Dios quien lo envió. Todos los animales le envió Dios a Noé. Le envió todos los recursos necesarios. Fue Dios quien cerró la puerta del arca. Fue Dios que hizo pasar un viento sobre la tierra. En resumen, las escrituras afirman que Jehová presidió en el diluvio. Jehová presidió el diluvio. Lo que significa es que Dios estaba dirigiendo el juicio. ¿Por qué Jehová estaba dirigiendo el juicio? ¿Por qué? Porque Dios lo dirigió todo. ¿Por qué? Porque había un compromiso moral con una familia que había escuchado una familia que había escuchado su aleluya. Gloria a Dios. El Señor no abandona su suerte a aquellos que escuchan su palabra. Él está pendiente a cada movimiento de ellos. Gloria. Escucha esto. El arca no tenía timón. ¿Qué no tenía el arca? Tampoco tenía motor. Se cree que el arca era del tamaño de un campo de fútbol. Fue una tarea difícil porque había que talar muchos árboles para hacer una arca de ese tamaño, de 3 plantas. Imagínense, había que montar todo tipo de alimentos. Lo que nos indica es que había que tener una gran defensa para todos esos animales. Porque allí estaban toda clase de especies. 43 géneros de mamíferos, 74 de aves y 10 de reptiles. El arca no se hizo para navegar. El arca se hizo para que se mantuviera a flote. Aleluya. ¿Para qué se hizo el arca? Para que se mantuviera a flote. Mantente a flote. Gloria a Dios. Usted se imagina la presión que llevaba esa agua. El mundo entero sepultado. Ustedes saben que a veces en los otros días pasó un mal tiempo y hubo inundaciones por todos lados, y ahí está la noticia como un poquito de agua arrastraba los vehículos, abría la calle, se llevaba a la gente. ¿Y cuánta gente murieron? Y no era la misma presión de aquel tiempo. ¿Qué te digo con esto? Esa barca científicamente no iba a aguantar la presión de esa agua, no la iba a aguantar. Alguien preguntó y dijo, ¿y por qué el arca se mantuvo? ¿Por qué no se rompió el arca? Si no podía aguantar la presión. Simple, porque Jehová estaba dirigiendo el diluvio. Alaba a Dios si puede en esta hora. Jehová estaba dirigiendo el diluvio. Lo que hay es que mantenerse a flote, que Jehová se encarga de lo otro. Alaba a Dios si puede en esta hora. Jehová se encarga de lo otro. ¿Cómo es que ese hombre ha podido sobrevivir? Aleluya.
¿Cómo es que todavía ese hombre o esa mujer está en pie? ¿Cómo es? ¿Cómo es que lo hace? El problema no es él, el problema no es ella, el problema es el que está contigo. Alaba a Dios y puede en esta hora. El problema es el que está con nosotros. Aleluya. Déjame decirle que sobre Noé había un pacto, una promesa por haber escuchado la viva voz de Dios. Este acuerdo de Dios con Noé responsabilizaba a Dios de cuidarlo. Esto nos enseña que Dios es muy responsable. ¿Qué es Dios? Muy responsable. Aleluya. Dios es muy responsable, pero con aquellos que escuchan su voz de alerta. Todo aquel que guarde la palabra de Dios y presta atención a la voz de alerta de Dios, oiga lo que sigue diciendo la Biblia: Dios lo guardará de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en ella. ¿Cuántos cristianos Dios ha levantado con una voz de alerta? Evangélicos, cristianos, sin mucho conocimiento, sin mucha ciencia, sin mucha elocuencia, pero con una palabra contundente y precisa que le dice al mundo que Cristo viene. Alaba a Dios y pueblo en esta hora. Que le dice al mundo que hay un Dios que cambia, que hay un Cristo que transforma, que hay un Cristo que da vida. Ay, santa aquí. Aleluya. Con un mensaje poderoso. Mira, hermano, yo vi una mujer que ella ponía la I donde no tenía que ponerla, y ponía la S donde no podía, donde no tenía que ponerla, donde iba la R ponía la R, pero cuando el diablo escuchaba a esa mujer reprendiéndolo, él sabía lo que ella decía. Gloria al Señor para siempre en esta hora. Ella no habla muy bien, ella mete la I, ella mete la R, mete la R, pero cuando le dice al diablo corre, tiene que salir corriendo. Alaba a Dios y puede en esta hora. Aleluya. Eso es lo que pasa, eso es lo que pasa, que tenemos la voz de alerta de Dios, tenemos esa voz de alerta. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Con esto termino. Gracias, Jesús. Yo recuerdo que estando en el 15 de Asua, pero antes de ir al 15 de Asua, estando en un lugar en el Alto de Guarey, vendiendo estupefacientes, vino a mi vida la voz de alerta. Y yo lo escuché. Ya teniendo mi esposa o mi mujer, en ese entonces, teniendo 6 meses embarazada. Al no escuchar la voz de alerta, Dios permitió en su misericordia que me agarraran con 10 gramos .7 de una sustancia rocosa y me llevaran a la Victoria. En la Victoria llegó la voz de alerta y yo no seguía escuchando. Gloria a Dios. Porque estar preso en la Victoria es como si yo estuviera en mi mismo barrio, porque ahí estaban todos esos bandidos. Había todo tipo de estupefacientes, había alcohol, había de todo. O sea que estaba en familia. Pero allí llegó la voz de Dios, porque hay gente que a pesar de sacan tiempo para ir a predicar la palabra donde otros no se atreven. Allí no escuché, y de ahí lo trasladan a 367 presos para el 15 de Asua. Y en esos 367 presos había un solo cristiano que le llamaban Martín. Y ese solo cristiano revolvió la cárcel entera, anunciándole a todos los presos que estaban allí que en Cristo había cambio, que en Cristo había salida, que en Cristo hay oportunidad de vida. La voz de Dios persiguiendo. No quise escuchar la voz de Dios. Pero en aquel lugar hubo un sacudimiento tan fuerte que caí de rodillas. Y cuando caí de rodillas, empecé a llorar en la celda donde yo vivía. Y la celda se llenó de gente. Y cuando la celda se llenó de gente, empezaron a preguntar: ¿y qué es lo que le pasa a fulano? Yo tenía un sobrenombre, que por ese sobrenombre era que me llamaban. Me decían Mucombo. ¿Qué es lo que le pasa?
Porque yo estaba llorando. Alguien dijo, ¿qué es lo que le pasa? Porque era un tipo chévere, era un tipo bacano. ¿Por qué está llorando? ¿Qué es lo que está pasando? Cuando de repente sentí que algo se me metió adentro. Alaba. Y agarró mi boca y empecé a señalar a todos los presos. Lo que dicen los evangélicos es verdad. Y alguien preguntó y dijo, ¿y qué dicen los evangélicos? Que Cristo viene y el fin se acerca. Alaba a Dios y Padre en esta hora. ¡Cristo viene! El Señor me dijo, te hago un predicador de mi palabra. Yo no creí. ¿Sabe por qué no creí? Por la condición y en la posición donde me encontraba. Un hombre que no sabía de letra, que para firmar el expediente tuvo que hacer 3 crucecitas. Un hombre que allí solamente hablaba con lenguaje y con un tigueraje. Un hombre con la gorra para atrás. Un hombre que fumaba mucho. Un hombre que hacía muchísimas cosas. Un hombre que no sabía hablar. Un hombre que estaba fichado. Allí se presenta la voz de alerta y me dice, te hago un predicador de mi palabra. Va a predicar mi palabra. Aunque no sepa de letra, aunque no sepa leer, aunque no sepa escribir, aunque esté fichado, te saco fuera de este país para que lleve la voz de alerta. ¿Y sabe qué pasó, hermano? Que llegó Jesús a mi vida y cuando Cristo llega todo cambia. Aquel que no sabía leer, ahora sabe leer. Aquel que no sabía escribir, ahora sabe poner su nombre. Aquel que estaba fichado, Dios le quitó la ficha, lo sacó fuera de este país y allá fuera de este país, en otro país, empecé a decirle a la gente, hay una voz de alerta, hay una advertencia, Cristo viene, Cristo te llama, venga Jesús. Aleluya. Una voz de alerta. Mi esposa que está ahí atrás, yo la conocí cuando tenía 12 años y me la llevé a los 13. Tenemos 27 años juntos sirviéndole al Señor, rumbo para los 28. Gloria al Señor. Pero cuando yo llegué solo el Evangelio. Pero allí llegó la voz de Dios a mí y me dijo, ve, busca a tu esposa. ¿Cuánto alaban a Dios en esta hora? Digo, ¿cuál esposa? Si yo estoy orando ahora en la iglesia por otra esposa. Me busca con la que tú tienes 2 muchachos. Alaba, gloria a Dios para siempre en esta hora. Aleluya. Y aquí estamos glorificando a Dios, diciéndole al mundo que hay una voz de alerta, diciéndole al mundo que hay un Cristo que cambia, diciéndole al mundo que hay un Cristo que transforma. Muy santo aquí. Hay un Cristo que cambia, hay oportunidad. La gente tan entretenida, hermano, mire, la gente andan en la calle con los celulares tan entretenidos que hasta manejando viven chocando. Se paran en avenidas peligrosas y usted lo ve chateando. Le digo yo a mi esposa, ese chateando que está tú verás. Y cuando le pasamos por el lado, precisamente en la avenida, ahí se les olvidó que estaba en la avenida con el celular chateando. Hermano, hay un entretenimiento tan fuerte que la gente encuentra apático ir a la iglesia. Oye el Señor, la iglesia es anticuada para ellos. Para ellos ya la iglesia no tiene fuerza. Para ellos la iglesia no significa nada. Está equivocado. Eso fue el diablo que te está haciendo ver la iglesia de esa manera. Déjame decirte que la única solución, la única vía, el único escape, el único medio, la única salida se llama Jesús. Se llama Jesús, se llama Jesús, se llama Jesús. No estamos aquí por estar aquí, no estamos aquí por casualidad, estamos aquí por un propósito, para que tú escuches la voz de alerta. Gracias, Jesús. Escucha la voz de alerta. Escucha la voz de alerta. Escucha la voz de alerta. Señores, Dios está emitiendo señales. Hubo un diputado turco que maldijo a Israel y acabando de maldecir a Israel le dio un infarto. Dios mostrándole al mundo que él no es Santa Marta. Dios mostrándole al mundo que usted no necesita ni a Metresilínea, ni a Isa, ni a Candela, ni a Chacón, ni a los sitios, ni a las 7 potencias, ni a las 21 divisiones. Dios diciéndole al mundo que hay un Cristo de poder. Hay un Cristo de poder. Venda, coma, sequita, masanda. Gloria a Dios. Hay un Cristo de poder. Todo aquello que blasfeman contra Dios, Dios le dará su merecido. Mire, delante de toda esa gente importante, empezó a maldecir a Israel y ahí mismo vino Hugo Chávez y dijo, desde mis entrañas te maldigo, Israel. Y así mismo murió desde sus entrañas con un cáncer. Oiga esto, todo aquel que se levante en contra del pueblo de Dios, y usted es parte de ese pueblo. Alaba a Dios y poder esta hora. Hay gente que usted dice, ¿y de qué murió? ¿Y qué fue lo que pasó? Gente que blasfema en el Evangelio. Yo vi a una persona con mis propios ojos que le dijo a un pastor, a un hombre de Dios, ese es un ladrón, se está robando todos los diezmos porque tiene olla y peta, pero él no sabe que
necesidad de tocar los diezmos ni la ofrenda. Y ese hombre le dijo, ese pastor es un ladrón. No pasó un mes cuando se murió. Gloria a Dios. Hubo otro que me dijo, ya compraste un carro. Digo, sí, compré un carrito viejo. Está robando. Digo, no soy ladrón. Retrátate de esa palabra. No se retrató de la palabra. Cuando pasé por el lugar no lo vi. Estaba. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Estaba en París llevando la palabra. Yo no sabía que al frente donde estaban dando la actividad había un centro espiritista de un haitiano allí consultando al diablo y los demonios. Hasta que llegó Jesús a aquel lugar, los demonios no pudieron subir en cabeza, porque cuando Cristo se manifiesta no hay